Esto es de cara a cara. Quédate, se va a poner muy bueno. Soy David García. Ingeniero Novelo, ¿cómo está? Qué gusto recibirlo aquí en el estudio. David, el gusto es mutuo. Es un placer estar en tu programa y poder platicar de cosas trascendentes en materia estadística en nuestro país. Quiero hacer mención aquí que esta entrevista ya la estábamos buscando desde hace mucho tiempo, pero lo hemos visto que anda para arriba y para abajo. Lo vemos de repente con la presidenta municipal de Otompe Blanco, de repente lo vemos con algún funcionario entregando información. ¿Qué está haciendo el INEGI actualmente? Acabamos de salir de un censo. Platícanos un poquito de eso. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es socio y colaborador de las administraciones federales, estatales y municipales. La información es útil para tomar decisiones. Enfocar política pública en base a datos nos conduce a tener realidades concretas. Validar y evaluar política pública se hace también en base a datos. Entonces, todos los días el INEGI tiene personal en campo recopilando un cúmulo de información de todos tipos. INEGI como tal nace un 25 de enero de 1983. Recién cumplimos 39 años como institución. Es un órgano autónomo, ¿no? Es un órgano autónomo. Totalmente. Cuando nace es un órgano desconcentrado. Sin embargo, en base a la necesidad de que técnicamente y administrativamente fuese autónomo, en abril del 2008, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, adquirimos la autonomía plena. Y eso nos convoca a dos aspectos fundamentales que el INEGI tiene que cubrir por mandato constitucional. La primera, seguir produciendo información, ¿sí? Estadísticas en hogares, en establecimientos, censos. Y la segunda, coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. ¿Qué es el Sistema Nacional? Es un grupo de trabajo donde converge el INEGI, converge un representante de cada una de las secretarías de Estado de la Federación, un representante del Senado, un representante de los diputados, un representante del Banco de México, para que a través de una junta determinen qué hacer en materia de estadística y geografía en nuestro país. El sistema tiene 4 subsistemas. Un subsistema económico, donde todas las estadísticas de corte económico están dentro del subsistema. Un subsistema demográfico, otro subsistema de gobierno y seguridad pública y un cuarto subsistema sobre geografía y medio ambiente. En los estados, ¿cómo se traduce este sistema? Se traduce en comités técnicos de información estadística y geográfica que hemos implementado con los gobiernos estatales. Con la actual administración, desde el 2018 tenemos nuestro comité en Quintana Roo, sesionamos al menos 2 veces al año, y ese comité aspira a convertirse en la ventanilla única para atender las necesidades de los gobiernos estatales y municipales. ¿Requiere el gobierno estatal alguna información específica? Ahí está el comité para poder plantearlo y el INEGI poder satisfacer esa necesidad. El INEGI tiene que entregar información, ahí está el comité para hacerle llegar a todos los usuarios información estadística y geográfica. Ingeniero, estamos hablando entonces que, el país y un estado necesita esta información para ver su desarrollo o en un momento su plan de desarrollo que tiene como estado o como país. Por supuesto, este comité estatal que te comentaba tiene un plan de trabajo anual y el plan de trabajo está alineado al plan estatal de desarrollo para poder producir información que sea útil para el gobierno del estado. Desde el 2008, cuando se implementa la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, hay una gran diferencia con respecto a lo que existía antes. Antes, la información del INEGI era obligatorio para la Federación, pero a partir de 2008, con esta nueva ley, la información del INEGI es obligatorio para estados, municipios y la Federación. De tal manera que se genera un parteaguas en la materia. Por eso, todos los días estamos generando estadística. Todos los días estamos haciendo llegar esta información al margen de cualquier otro interés que no sea el estadístico a las autoridades para poder tomar decisiones en materia de política pública. Estamos hablando que los estados, en este caso, necesitan esta información para tomar decisiones, ya sea en política pública, en salud, en educación, en todo. Parten de la información que ustedes como INEGI le dan que la hacen pública prácticamente, ¿no? Es correcto, es correcto, David. Todos los días hay gente que está recabando información de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cada 10 años hacemos los censos de población, 2020 fue el más reciente, y saber cuántos somos, cómo vivimos, dónde estamos, las características de nuestras viviendas,
le sirve a quien toma decisiones para evaluar la política pública en la materia o para implementar nueva política pública. Estamos hablando que los datos estadísticos y geográficos son en un mismo censo. Es el que se hace cada 10 años. Tradicionalmente eran 3 los censos que existían en nuestro país. Censo de población y vivienda desde 1895 se levanta. Wow. El inmediato anterior fue en 2020, cada 10 años. Los censos económicos cada 5 años se levantan, en los años terminados en 4 y terminados en 9. Y los censos agropecuarios cada 10 años se levantan o se levantaban, porque el censo agropecuario, que es la atención del sector primario de la economía de nuestro país, sufrió un desfase desde 1991, que fue el último censo con periodicidad decenal. Tocaba levantar en 2001, no fue posible por cuestiones de recursos, se levantó en 2007. Y de 2007 para acá no ha habido otro censo agropecuario. Sin embargo, este año ya existen recursos otorgados por el Congreso de la Unión para que el INEGI levante el censo agropecuario 2022. Y lo estaremos haciendo en el segundo semestre de este año. ¿De qué nos sirve un censo agropecuario? Para muchísimas cosas. Así como el censo de población nos permite saber cuántos somos, cómo somos, dónde estamos, las características, la religión, un censo agropecuario nos permite conocer las unidades de producción y los productores de nuestro país. Saber qué se produce, dónde se produce, cómo se produce, para qué se produce, permite tener elementos para aplicar política pública en el campo. Hace 14 años que no hay información del sector a nivel de un censo. Y un censo lo que significa es ir a todas las unidades de información, un barrido completo, a diferencia de las encuestas. En las encuestas de diferente corte es una muestra seleccionada. Y otra forma de captar información estadística son los registros administrativos, que es recopilar formatos que llenan en diferentes instancias. Déjame te cito unos ejemplos. Para cuestiones de estadísticas vitales, todos los meses los registros civiles en Quintana Roo, las 54 oficialías de registro civil, entregan información al INEGI sobre nacimientos, matrimonios, divorcios. Las juntas de conciliación y arbitraje, las 6 que existen en Quintana Roo, todos los meses entregan información. Ahora los nuevos centros de conciliación laboral entregan información, las direcciones de tránsito todos los meses entregan información, los ministerios públicos todos los meses entregan información. Hay información de censos, de encuestas y de registros administrativos. ¿Para qué nos sirve esa información, ingeniero? Para tomar decisiones, David. No solamente para conocer nuestro entorno como sociedad, sino para que la gente que toma decisiones tenga elementos para focalizar la política pública. Son datos duros, es el dato que se obtiene en base al operativo de campo. No hay algún elemento de análisis que diga si es bueno o malo el dato, es el dato. Los analistas y quienes toman las decisiones lo ocupan precisamente para poder focalizar eso que tienen que generar en la materia. Esto, bueno, ahorita hablábamos de que no es como teníamos la idea que es cada 10 años. Prácticamente todo el año están trabajando y haciendo encuestas. Todo el año. Y recibiendo información de todas las dependencias. En ¿no? efecto. Hablando en este caso, reciben información, por ejemplo, de la Fiscalía en temas de procesados y todo eso. Por supuesto, por supuesto. Te comentaba de 3 censos los tradicionales. Pero a raíz de que se cree el subsistema de seguridad pública y gobierno, se implementan 8 censos adicionales. El censo de impartición de justicia, el censo de procuración de justicia, el censo del gobierno estatal, el censo de seguridad pública, el censo del sistema penitenciario, el censo de derechos humanos, el censo de transparencia y el censo del poder legislativo. Desde febrero a mayo, a junio de todos los años, acudimos a esas instancias con un instrumento que les entregamos para recopilar datos. Esos datos los validamos, los integramos, los cotejamos contra ejercicios anteriores y al final salen a la luz pública. La información es precisamente para sacarla a la luz pública de manera ordenada, de manera sistematizada y que sirva para toda la sociedad en su conjunto. Ingeniero, ¿manejan información topográfica? Por supuesto, por supuesto. El INEGI es estadística y geografía. Y así como todos los días hay proyectos de encuestas o de censos que se desarrollan en las viviendas o en los establecimientos, de igual forma durante todo un ejercicio fiscal tenemos brigadas de geodestas, brigadas de topografía que salen a actualizar la cartografía. Hay un equipo que todos los días acude a las manzanas a poder ver cuántas viviendas hay por manzana. Hay otro equipo que todos los días está en campo posicionando vértices geodésicos, haciendo monumentos. Para poder hacer carreteras, para poder hacer edificaciones, hay que tener un punto de partida
en base a coordenadas, en base a altitud, en base a latitud. Y todo el país, en Quintana Roo no es la excepción, hay una serie de monumentos que el INEGI integra, que mide, que saca las coordenadas y que las ponemos en la página para que quien tenga que construir agarre el dato y pueda proyectar su terracería, pueda proyectar sus caminos. Pero geográficamente hay actividades en campo de igual forma todos los días. ¿Esa información es pública? ¿Cualquiera puede tener acceso a esa información que ustedes generan? Cualquiera, David, cualquiera. Por mandato constitucional hay una institución que tiene que contar todos los días lo que sucede en México, y es el INEGI. Y por mandato constitucional esta información tiene que ser pública. En algún momento hubo centros de información en los estados donde podían acudir usuarios a conseguir información, pero en este momento todo está en la red. Todo está en la página del INEGI, www.inegi.org.mx, y puedes consultar y bajar las bases de datos, las fotografías, la cartografía que necesites. No hay necesidad de ir a las oficinas. ¿Se te dificulta bajar la información? Claro. Tenemos oficinas y tenemos gente que puede ayudarles a bajar lo que ustedes consideren, llevando ustedes su USB, llevando el DVD, el CD. Podemos grabarle los datos que requieran. Hablando en Quintana Roo en temas turísticos, ¿tenemos algún censo turístico por parte del INEGI? Un censo turístico como tal no se tiene. Sin embargo, la información del sector turismo está dentro de los censos económicos. Los sectores de actividad en nuestro país de manera estadística son sectores que están en base a un sistema de clasificación internacional de América del Norte. Un sistema homologado entre Canadá, Estados Unidos y México, para que en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que en el momento en que comparemos tiendas de abarrotes sea lo mismo que se compare en los tres países, ¿no? Y en esos sectores de actividad está el sector servicios, está el sector comercio, el sector de minería, electricidad. En el sector comercio hay actividades dedicadas al turismo, en el sector servicio hay actividades dedicadas al turismo. Entonces, si bien no hay un sector como turismo en la estadística, obviamente que agarrando esas clases de actividad puede dimensionarse qué es lo que sucede en el sector turismo para nuestro estado. En el tema de seguridad pública, ingeniero, bueno, hablamos ahorita de que hay censos, ¿no?, que se encargan de este tema. ¿Cómo estamos actualmente en el tema de seguridad pública urbana en Quintana Roo? Bueno, en parte en los municipios, ¿no?, en los 11 municipios del estado. Sí, por supuesto. Te comento algunos datos derivados de la ENVIPE. La ENVIPE es la encuesta sobre victimización y percepción de la inseguridad. Es un proyecto que se desarrolla todos los años. Estamos en preparativos para hacer ENVIPE 2022 y tenemos algunos datos ya 2021 y una serie histórica hacia atrás. También datos de seguridad los podemos obtener a través de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Son ciudades específicas en donde se levanta el dato. Son 75 ciudades. Dentro de esas 75 ciudades está la Ciudad de México. Y como la Ciudad de México tiene 15 delegaciones, en 16 delegaciones, en realidad hay dato para 90 espacios geográficos. Y dentro de esos 90 espacios geográficos, en Quintana Roo hay 2 ciudades, Cancún y Chetumal. Cancún desde la historia, y Chetumal hace un semestre que comenzó a entrar en la ENSU. De tal manera que hay datos de la ENSU para Chetumal y para Cancún. Anteriormente no teníamos esos datos. En Chetumal no teníamos datos. Sí, no había. Hay 2 trimestres, los últimos 2 trimestres 2021 ya hay información de Chetumal. Antes solamente era Cancún, ENSU. Pero algunos datos de la ENVIPE, la encuesta sobre victimización y percepción de la inseguridad. 29% de los hogares de Quintana Roo tuvieron al menos una víctima del delito durante 2020. 29% de los hogares. Eso significa 164,000 hogares de los 563,000 que se estimaron con la ENVIPE. 29.2% en Quintana Roo. A nivel nacional es el 28.4% de hogares que tuvieron al menos una víctima. O sea, hay ligeramente arriba de la media. Para poder dimensionar por cada entidad federativa cómo está el fenómeno de la percepción de la inseguridad, de la victimización, se sacan tasas, se sacan indicadores por cada 100,000 personas para poder determinarlo. Y un indicador es la tasa de víctimas por cada 100,000 habitantes, que es uno de los principales indicadores que genera la ENVIPE. A nivel nacional, esta tasa de víctimas fue de 23,520 personas por cada 100,000 habitantes en México. En Quintana Roo, 24,485 arriba de la media. Aún cuando estamos arriba de la media,
Si comparamos este dato de Quintana Roo 2020 contra el dato 2019, descendimos un 3.6%. En el 2019 fueron 25.407 en Quintana Roo. En el 2020, 24.485. Sí, una baja. Decrece, pero aún así estamos por encima del promedio. Y es preocupante. De una u otra forma, en el tener esta tasa con estos indicadores y teniendo el dato, al fin y al cabo lo que aporta es información para tomar decisiones en la materia, ¿no? Es mayor la tasa en hombres que en mujeres. Este dato permite, o esta encuesta permite dar datos a nivel también de ciudades metropolitanas. También está la tasa de incidencia delictiva. 27.6 millones de delitos ocurrieron a nivel nacional. De estos, 453.322 ocurrieron en Quintana Roo. Esto significa una tasa de 30.601 delitos a nivel nacional. Y en Quintana Roo una tasa de 33.342 delitos a nivel nacional, cuando comparamos por la población que tenemos. Decrece Quintana Roo, pero sigue estando por encima del promedio nacional. Los tipos de delito más frecuentes: el fraude en primer lugar en Quintana Roo, el robo o el asalto en calle o en el transporte público en una segunda opción, el robo en casa habitación, las amenazas verbales, la extorsión en una quinta posición. La tasa de incidencia en fraude para el caso de Quintana Roo es de 8.111 delitos, la segunda más alta del país. Wow, después de la Ciudad de México. Quintana Roo tiene la tasa más alta de incidencia por fraude. Elementos que nos dan las encuestas, que nos dan los censos, y que hoy en día, sin lugar a dudas, el gran reto, David, es que esta información se conozca y se use. ¿Sí? Se use en toma de decisiones, claro, de materia de política pública. Exacto, ¿no? En este caso le sirva a las instituciones que se encargan de nuestra seguridad pública, ¿no? Para saber cómo estamos y cómo vamos a actuar por supuesto. Ante eso, ¿no? Las propias instancias que atienden la seguridad pública nos aportan datos en base a los censos que hacemos con ellos. Nos llenan un cuestionario. Pero las encuestas que de manera independiente el INEGI hace con las personas en sus casas, midiendo la percepción, lo que sienten, lo que opinan, lo que saben, lo que les ha ocurrido, y midiendo la victimización, que es lo que le ha ocurrido, permiten que al momento de que se junten las estadísticas, la que aporta la instancia y la que aporta la ciudadanía, permiten, sin lugar a dudas, tener un rumbo y tener una dirección para evaluar la política o para implementar nueva política pública. Otros datos del ENVIPE nos permite estimar los costos del delito. A nivel nacional, esta cantidad de delitos que señalamos significa que se perdieron 277.600 millones de pesos. Y se perdieron porque las personas tuvieron que hacer algo para prevenir el delito, o por las cosas que les robaron o que delinquieron con ellos, ¿no? 277.600 millones de pesos a nivel nacional. Este dato económico representa el 1.8% del PIB nacional. Wow. ¿Sí? Es el costo del delito en nuestro país. Quintana Roo, 7.354 millones de pesos. Y de este total del presupuesto en Quintana Roo, en Cancún, el 67.7% es el costo del delito solamente de la ciudad de Cancún. Estamos hablando, ¿sí?, que es el porcentaje más alto. Es, ¿no?, el porcentaje más alto. ¿En qué hago aquí un paréntesis para la gente que nos está viendo? Esto quiere decir de la gente, los bienes que le robaron a la gente, lo que la gente perdió en robos, en asaltos, o lo que la gente ha invertido en seguridad. ¿Cómo podemos explicar esto para la gente que nos está viendo? Las dos cosas. Lo que perdió por lo que le robaron y lo que ha invertido en términos de poner una cerca, cambiar la chapa, cámaras, poner otra puerta, cámaras, un perrito para comprar guardián. O sea, el costo total, ¿no? La pregunta es, ¿qué has hecho o en qué has invertido recursos para prevenirte de la percepción de la inseguridad? Pues yo ya he puesto más rejas, o ya le puse, ya cambié el seguro de la entrada de acceso a mi terreno y el seguro de la entrada de mi puerta. Y te lo cito. Este recurso, este costo del delito, está en el gasto de las medidas preventivas, que es esto que estamos platicando, en las pérdidas económicas, lo que se llevaron de mis bienes, y en los gastos
porque me hayas lastimado en mi salud. Y no solamente en lo físico, sino en lo mental. ¿no? Wow. Que había tenido que acceder a un médico porque quedé... un daño moral, ¿no? Un daño moral, ¿no? Moral. Exacto, ¿no? Este gasto en medidas preventivas es de 1,805 millones de pesos en Quintana Roo. Qué interesante. Fíjese que lo estoy escuchando ahorita, ¿no? Voy a ser muy directo, ¿no? Platicaba con una persona y le decía, ¿no? Que iba a venir el del INEGI y me dice, pero ¿de qué pueden hablar, no? Y prácticamente cuando nos pusimos a investigar y ahora sí que hicimos la tarea, vimos todo lo que maneja, ¿no? Y cifras ahorita que nos está dando usted que uno se va de espaldas, ¿no? Que nos sirven hasta para la gente que quiere invertir en el Estado prácticamente. O sea, es negocio hacer una empresa aquí de seguridad. Ahora vemos por qué están creciendo tanto las empresas de seguridad, ¿no? Con estas cifras, con estas pérdidas, empieza a ser negocio en Quintana Roo tener una empresa de seguridad. Y este es un dato, David, de uno de los proyectos que hacemos. Estamos hablando de la ENVIPE, de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Inseguridad. Te doy otros datos. De las medidas preventivas que tienen relación con el costo. El 31% de la gente que gastó en medidas preventivas lo hizo cambiando la cerradura o candado. El 25% lo hizo cambiando sus puertas y ventanas. Un 22% lo hizo colocando rejas o haciendo una barda. Un 13% lo hizo realizando acciones conjuntas con los vecinos. Y un 5.7% lo hizo comprando un perro guardián. O sea, ¿en qué gasté? O sea, ese costo, ese gasto que tuve que hacer como residente de Quintana Roo ante lo que está ocurriendo, se ha ido en estos rubros, ¿no? Entonces, conocer ese tipo de situaciones, analizarlas, confrontarlas y conjuntarlas con otras estadísticas, seguramente permite tomar decisiones, David. Y ese es el reto. Claro, hasta el para reto el herrero, es que lo conozca. Voy a poner una herrería, ¿no? Me voy a volver cerrajero. Claro. ¿No? Este proyecto también permite conocer la cifra negra. ¿Cuál es la cifra negra? Los delitos no denunciados. Más los delitos denunciados sin carpeta de investigación. Más los que no especificaron si denunciaron o si tuvieron carpeta de investigación. La suma de esas respuestas entre el total de delitos multiplicado por 100, esa es la cifra negra para nuestro país y para Quintana Roo. ¿Cuál es la cifra negra nacional? 93.3%. ¿Sí? ¿Cuál es la cifra de Quintana Roo? 94.8%. Sí, o sea, bastante, amplio, o sea, más arriba de lo que se está considerando. ¿Esto qué significa para Quintana Roo? Que solamente el 11% de los 453,322 delitos ocurridos, solamente el 11% se denuncia. ¿Sí? Eso es lo que significa esa cifra negra. Hemos mejorado. Un año atrás era el 11.8%. Ahora solamente es el 11%. O sea, hay más gente que denunció de un año a otro. Pero aún así es una cantidad alta en términos de lo que no se denuncia. O no se abre carpeta o no existe respuesta al respecto. Y estamos viendo que es un problema a nivel nacional, no solamente Quintana Roo. Hablamos ahorita que a nivel nacional es del 93.3. Y en Quintana Roo del 94.8. Fíjese, estamos casi a la par, ¿no? Sí. ¿Por qué no se denuncia? ¿No tenemos esa cultura? ¿O no confiamos en nuestras instituciones? Dos elementos por cuales no se denuncian. El 34% la gente dice que pierde el tiempo. No voy a denunciar, no, es una pérdida de tiempo, no pasa nada. Un 16% dice que no denuncia porque desconfía de las autoridades. He ahí un elemento para aplicar alguna política pública y darle certidumbre a la sociedad y promover el que haya más denuncia, ¿no? Si queremos abatir de una u otra forma, no solamente la percepción, sino abatir realmente la delincuencia que puede existir en algún sitio determinado, hay que fomentar la denuncia. Y hay que hacer programas para que la gente se sienta con más totalmente de acuerdo. Con más certeza de que cuando vaya a hacer una acción no sea ni pérdida de tiempo y que quien le atiende la denuncia realmente le dé un seguimiento hasta que esto pueda tener una definición. Qué interesante, ingeniero, tener toda esta información, ¿no? O sea, ahora sí que la información es poder, ¿no? Y qué lamentable en dado momento, y no voy a hablar en un tema político, voy a hablar a nivel nacional, qué lamentable que algunos estados o algunas instituciones, teniendo el acceso a toda esta información para crear
lo que decíamos al inicio, políticas públicas, no se esté haciendo, ¿no? O sea, porque la tienen, ¿no? Ustedes entregan la información a los ayuntamientos, ¿no? A los estados, ¿no? De cómo estamos en todo este sector. Sí, por supuesto. Hace un momento, al comenzar la charla, comentábamos el hecho de que hemos estado ocupados yendo con las nuevas autoridades a ofrecerles y a entregarles información de todo tipo de su municipio. Y una información que recientemente entregamos al señor gobernador, al titular de Seguridad Pública, al diputado que atiende el tema de seguridad pública en el Congreso del Estado, a la presidenta municipal de Otompe Blanco y a la presidenta municipal de Cancún, son los datos de la ENSU, los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. No solamente les notificamos que el dato ya existe, sino que les damos las bases de datos y les damos una presentación donde destacamos algunos detalles muy particulares. No con el afán de exhibir, claro. Con el afán de que conozcan de la situación que prevalece, derivado de un proyecto institucional, de una estadística que se levanta con todos los rigores científicos que existan en la materia. México es reconocido por sus estadísticas, por la geografía, por la forma como que se trabaja con ellos. Tenemos uno de los mejores censos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Estamos dentro de los mejores, ¿no? Hablando de países que también están en mucho desarrollo. Tenemos uno de los mejores censos. El Censo de Población y Vivienda 2020, en ese año, que fue cuando entró prácticamente la contingencia sanitaria, más de 50 países intentaron hacer su censo. Solamente 8 países lograron hacer el censo, terminarlo. 50 lo intentaron, no lo pudieron concluir por la contingencia. 8 lograron concluirlo. Dentro de los 8 está México. Qué interesante. Y de los que lo pudieron concluir, México fue el primero que sacó resultados. Y ahí hay resultados de un censo de población que también permite focalizar política pública, ya no en materia de seguridad, sino en materia de población y de vivienda, ¿no? Porque hay datos recientes sobre el tema. En tema de rezago, ¿cómo estamos en Quintana Roo? ¿En qué lugar estamos en Quintana Roo? El rezago en realidad no es una estadística que maneje el INEGI. El INEGI, cada vez que hace censos de población o encuestas nacionales de ingresos-gastos de los hogares, entrega datos al Consejo Nacional de Evaluación para que ellos puedan tipificar rezagos o pobreza. La estadística de pobreza no es competencia del instituto. Aportamos los datos para que Coneval, en el análisis multidimensional de la pobreza que realiza, pueda generar, aplicando sus fórmulas, lo que existe. Prácticamente ellos son los que se encargan de ver este tema. Ellos se encargan de ver ese tema y hay una labor muy coordinada y muy fecunda. Pero en el tema de desempleo, de cómo gastamos nuestro dinero, hacia dónde se está yendo, ahí en el tema de madres solteras, ¿no? Yo leí hace unos días, creo que estamos en segundo o tercer lugar en el estado con mayor madres solteras a nivel nacional. No tengo ahorita un dato, David, sobre el tema. Me comprometo a mandarte la estadística porque sí existe. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos permite tener información de ese tipo. El poder conocer cuántas madres son titulares de hogares, podemos sacarlo a través de esa estadística. Pero ¿qué sí te puedo comentar en términos demográficos? Por ejemplo, de que somos en Quintana Roo al 2020 1.857.985 personas. Crecimos en 10 años, de 2010 al 2020, en más de 530,000 personas, en 10 años. Eso significan 53,000 personas cada año. El municipio de Tulum trae alrededor de 50,000 habitantes. Wow. Significa que cada año en Quintana Roo, haciendo una comparación, significa que cada año en Quintana Roo se ha creado un municipio del tamaño de Tulum, ¿sí? 53,000 personas cada año adicionales en Quintana Roo, que son las que nacen, son las que se van, que ya no contabilizan para Quintana Roo, son las que llegan. Y llega muchísima gente. Por el tema de turismo, ¿no? También el saldo neto migratorio que tenemos en Quintana Roo es 6.8%, el más alto del país. Le sigue Baja California Sur con 6.2%. ¿Y el saldo neto migratorio qué significa? La diferencia entre la gente que sale, que se va de Quintana Roo, y la gente que llega. E invariablemente llega mucha más gente que la que sale. Estados expulsores: Guerrero, Veracruz, Ciudad de México. El hecho de tener en el estado asociaciones organizadas y ampliamente conformadas de chiapanecos, de oaxaqueños, tiene que ver con toda esa gente que ha llegado a Quintana Roo y se han organizado para diversos propósitos. Hay más hombres que mujeres en Quintana Roo.
50.4% hombres, 49.6% mujeres, 0.6%. Un fenómeno inverso a lo que sucede a nivel nacional. A nivel nacional, son más mujeres. Son más mujeres que hombres. ¿A qué se deberá esto, al menos en Quintana Roo? Definitivamente, la cuestión de la atracción de mano de obra para el sector turismo, para nuestro sector, nuestras industrias en chimeneas, implica que siga llegando gente y generalmente llegan varones. ¿Sí? Cuando vemos la pirámide de edades, vemos que la base de la pirámide, los rangos de edad de 0 a 5 años, hasta de 25 a 29 años, esa base de la pirámide ya no está tan amplia como en el pasado. La parte media de la pirámide de edades, de los 30 años hasta los 50 años, es más ancha. Wow. Que es prácticamente una edad productiva, ¿no? Exacto. Significa que la gente que está llegando en edad reproductiva. Wow. Y viene como mano de obra para integrarse al sector productivo de Quintana Roo. Estamos hablando desde alguien de la construcción, ¿no? Sí, desde por supuesto. Un albañil que llega a trabajar en un hotel en construcción, hasta el que llega como mesero, el que llega como camarero, ¿no? Por supuesto. Cocinero. Y si alguien se pusiera a analizar los datos del censo de población, pueden llegar a una conclusión de este tipo. El grado promedio de escolaridad en Quintana Roo es 10.2. ¿Esto qué significa? Que todos los que vivimos en Quintana Roo a marzo del 2020 teníamos 10.2 años de estudio. 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 9, un año de preparatoria. Y abandonamos las escuelas. Exacto. El promedio era un año de preparatoria para todos. Es mago, en verdad que, o sea, todo lo que me está diciendo prácticamente, o sea, es lo que vivimos a diario los ciudadanos, ¿no? Qué interesante. En efecto, ahí está en la estadística. Ahí está. Lo que hay que hacer es conocerla, leerla, utilizarla, valorarla, compararla con la realidad. Y estos 10.2 años de promedio de escolaridad se ha incrementado conforme al tiempo, conforme a los censos pasados. ¿Esto qué significa? Que la gente que ya está llegando a Quintana Roo está llegando con mejores niveles de estudios. Si en su momento, cuando nacimos como entidad federativa, lo que llegó en demasía, porque era necesario, era a lo mejor gente sin instrucción para el trabajo rudo de las construcciones, siguen llegando, pero ahora llega gente más preparada. Que llega a incorporarse en niveles directivos en diferentes empresas o a emprender algún negocio. Es fascinante cuando de repente el dato demográfico lo casas con el dato económico, donde ves establecimientos y ves cómo va creciendo de manera muy, muy constante ambos sectores. Qué interesante, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, y creo que eso también ayuda, y si estoy mal, corríjame, a bajar también. Por eso hemos bajado un mínimo en tema ahorita hablábamos de delincuencial, ¿no? O sea, ha sido muy poco lo que hemos bajado, pero la gente que está llegando gente preparada, ¿no? O sea, está llegando gente que viene a ocupar puestos, pues llegan a crecer, no más que a delinquir, o sea, llegan a crecer, a aportar al Estado, ¿no? Y son parte del crecimiento del Estado. Y yo me considero dentro de ellos. Yo tengo 20 años aquí que llegué aquí Quintana Roo, ¿no? Y llegué a construir, a aportar a mi estado. Hoy lo veo como mi estado, ¿no? Claro. Invariablemente no se puede coartar la posibilidad de que llegue todo tipo de gente a nuestra entidad federativa. Pero sí es cierto, los números no mienten, sí es cierto de que cada día está llegando gente con mejores niveles de preparación. Este 10.2 de promedio de escolaridad que te menciono es el estatal. Si nos vamos a los municipios, en solidaridad es 10.7. Sí, o sea, casi segundo año de bachillerato. Entonces, mucha de esa gente preparada está llegando a solidaridad, ¿no? Está llegando a residir o a emprender un negocio, a ser directivo en solidaridad. Igual llegan a Cancún, igual llegan a Benito Juárez, a Isla Mujeres, ¿no? ¿Cuál es el municipio que está más creciendo, más rápidamente? Sin lugar a dudas, en términos porcentuales, el municipio que más fuerte está creciendo es Solidaridad. Más del 9%. A tasa anual. Benito Juárez crece al 3%. Sin embargo, en dato absoluto, ¿cuál es el dato absoluto? Los números, el número de personas. En Benito Juárez es 3% de 911,000 personas. En Solidaridad es 9% de 300,000 personas. Wow, entonces, a pesar que el porcentaje es más alto en Solidaridad, al momento de sacar el dato absoluto de cuántas personas se incrementa cada año, sigue prevaleciendo Benito Juárez como la mayor cantidad de personas que se incrementan cada año. Otompe Blanco estaremos como en tercer lugar de población. Hablando sería Benito Juárez, Solidaridad y Otompe Blanco. Sí, como tercera
tercer municipio con población, aún cuando este censo, para quienes lo vayan a analizar, se darán cuenta que de 2010 al 2020, en los números, Otompe Blanco no creció. Pero no es porque no haya crecido. Lo que significa en el análisis es que Otompe Blanco no ha podido recuperar en el 2020 la población que se fue a Bacalar cuando el espacio geográfico de Otompe Blanco se dividió para crear el nuevo municipio. Cuando se crea Bacalar, se va con determinado número de localidades y con determinada cantidad de población que era de Otompe Blanco. Ya creció Otompe Blanco, pero no ha podido recuperar toda esa población que se fue para el municipio de Bacalar. Por eso aparentemente no crece Otompe Blanco. O sea, obvio que sí crece, se va gente, llega gente, pero no ha alcanzado el nivel que tenía en el 2010 antes que se creara en Bacalar. Qué dato tan interesante, ¿no? No lo habíamos visto desde ese punto. En parte, qué bueno, ¿no? Porque sigue siendo una ciudad tranquila, ¿no? Correcto. Otompe Blanco sigue siendo un municipio todavía muy tranquilo, pero tienes razón, ¿no? Creo que el abrir o crear nuevos municipios depende mucho también de los datos que ustedes dan, ¿no? De los datos que ustedes ofrecen, ¿no? Yo tenía el dato, hablando de datos, de que Otompe Blanco era uno de los municipios más grandes a nivel nacional, ¿no? Y muchos años se mantuvo como uno de los municipios más grandes, ¿no? Con muchas localidades, ¿no? Que eso ya no permitía que los servicios públicos llegaran, ¿no? A localidades lejanas, ¿no? Hablando Blancaflor, Mayabalam, que eran comunidades lejanas de la cabecera municipal. Y es correcto, y es correcta la información que tenías antes de que Otompe Blanco se dividiera y una parte de su geografía se convirtiera en Bacalar. Era el tercer municipio más grande del país, después de unos municipios que están en Baja California Sur, en que también son extensos. Al momento en que Bacalar se va con ese porcentaje, sigue siendo grande Otompe Blanco aún, ¿no? Pero ya no con esa extensión que tenía en el pasado inmediato. Es más grande en ese momento Felipe Carrillo Puerto. ¿Geográficamente? Wow. Sí, en superficie. Es más grande Felipe Carrillo Puerto que Otompe Blanco en este momento. Fíjese, buen dato, buen dato, sí, para los presidentes municipales, ¿no? Correcto. Ahí vemos a veces la desatención en materia de comunidades. Y entrando un poquito en el tema de comunidades, ¿cómo estamos en el tema de Internet? ¿Abarcan ustedes este censo? ¿Cómo estamos en las comunidades rurales? ¿Cómo estamos en Quintana Roo? Sí, hay un dato. Hay una encuesta que el INEGI desarrolla en los últimos años. Cada año ha sido. Este año no es la excepción. Que se llama la ENDUTI. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías en los hogares. Y permite saber cómo está precisamente este tipo de cuestiones en los hogares. Pero te cito un dato. Y de cómo le llega a la gente la información, ¿no? Ustedes también, o sea, a través de la televisión, a través de una tablet, a través de un teléfono, de una computadora, ¿no? Sí, por supuesto. Te doy un dato sobre ese tema. El 87% de las viviendas en el censo de 2020, el 87% nos dijeron que tenían refrigerador. El 75% nos dijeron que tenían lavadora. El 38% nos dijeron que tenían automóvil o camioneta. Un 86% nos dijo que tiene televisor. Este dato de televisión decreció con respecto al censo 2010. En 2010 eran 90.2 viviendas con televisor. 2020, 86.2%. La gente ha dejado de comprar televisores. Y por una cuestión fundamental. Fíjate el dato, televisores. Me emociono, verdad que me emociona. Teléfono celular se incrementó en 10 años. 92% de las viviendas nos dijeron que al menos alguien que reside ahí tiene celular. Televisores bajaron, celulares subieron. Radio, dispositivo para oír, decreció. Era 69% en el 2010, 58% en el 2020. Nos dijeron que tienen dispositivo para oír radio. Y resulta hasta cierto punto congruente. Sí, hoy en día el incremento del uso de los teléfonos celulares permite que teniendo un dispositivo de ese tipo, escuches la radio por supuesto. Quiero ver un programa que antes lo veía en la televisión, pues lo veo en mi celular, no lo veo en mi dispositivo. Quiero oír música, lo veo en mi dispositivo. Entonces ese decrecimiento resulta congruente. El decrecimiento en la televisión y la radio resulta congruente en el incremento del uso de la telefonía celular. Viviendas que tienen internet, 55.6%. Viviendas que tienen computadora, laptop o tablet, 37%. Viviendas que tienen línea telefónica, 27.6%.
Viviendas que tienen horno de microondas, 39%. Viviendas que tienen servicio de televisión de paga, 46%. Viviendas que tienen servicio de películas, música o videos de paga por internet, 23%. Entre muchas otras más variables que se tienen derivadas del censo de población y vivienda. Qué datos tan interesantes, ¿eh? Hoy vemos cómo le está llegando a la gente la comunicación a través de los teléfonos, ¿no? Yo a veces tardo hasta una semana en prender el televisor de su casa, ¿no? O sea, no nos vivimos en el teléfono. Sí, definitivamente. Y creo que ahorita con el tema del metaverso, en algún momento ni lavadoras vamos a tener, ¿no? Porque ya digitalmente puedes comprar hasta tu ropa en el metaverso, ¿no? Sí, Entonces, son cosas que están dejando de ser, pues útiles, ¿no? Porque nos están llegando de otra manera, ¿no? Y hay que vivir con la tecnología. O sea, estamos en una era donde la tecnología está penetrando grandemente en la vida del ser humano, o ha penetrado ya grandemente, y hay que vivir con ello. ¿Cómo nos está afectando esto? ¿Qué tanto leemos los mexicanos? Hablando ahorita de que estamos metidos en el tema digital, ¿dejamos de leer? Hay un módulo que levanta el INEGI que se llama el Modecult, precisamente para poder medir la cultura de los mexicanos. No tengo un dato específico sobre qué tanto hemos dejado de leer. Prometo conseguirlo y poder, dos promesas, y poder mandármelo para que vea que sí se la carga. Sí, para poder checarlo, pero déjame te doy algunos otros datos de población para que veamos algunas situaciones de ese tipo. Por primera ocasión en nuestro país se levanta información sobre la afrodescendencia. Wow. O sea, el sentido de pertenencia de los individuos en términos de la afrodescendencia. Y bajo alguna interrogación que de repente pudo parecer peyorativa a algunas personas, porque se les preguntaba, ¿se considera usted negro o negra? Y no es peyorativo en realidad, o sea, es castellanamente una palabra adecuada, ¿no? Y resulta que en Quintana Roo tenemos 52,265 personas que se reconocieron con autopertenencia de afrodescendencia. Eso significa el 2.8% de la población total de Quintana Roo. De estos, la mayoría fueron hombres, el 51.6%, y de este total de afrodescendientes, el 12% hablan alguna lengua indígena. Medimos también discapacidad. 241,795 personas, el 13% de la población total de Quintana Roo, manifestó tener algún tipo de discapacidad, alguna limitación física o algún problema para entender. 241,795, 13%. De esas 241,000, solamente 67,000 manifestaron tener discapacidad. Los 241,000 son de discapacitados, más aquellos que tienen limitaciones físicas, más los que tienen problemas para entender algún lenguaje, detalle. Exacto. Solo quienes manifestaron discapacidad, 3.6%. ¿Sí? Y estos datos, discapacidad de viviendas y demás, se pueden focalizar hasta nivel de manzanas. Entonces imagínate en un plano, poniendo en qué manzanas hay gentes que manifestaron discapacidad. Por ley no se puede poner el dato de 1 y hasta de 2 discapacitados. Tienen que haber 3 en la manzana para poder señalarlo. Pero si en ese momento yo, funcionario, tengo un mapa donde por cada manzana, con los datos del INEGI, me dice cuántos discapacitados hay, o sea, tengo ya elementos para que la política pública en ese segmento vulnerable de la población la focalice y no espere a saber cuántos. El INEGI me dice que allá hay 10. Yo voy a ir a esa manzana con mi brigada, con la gente que atienda esto, y voy a ver en qué les ayudo o qué hago. Por eso es muy importante, David, insistir en el hecho de que la realidad de una estadística no la da la institución que la integra, la dan los informantes. Necesitamos información no solamente oportuna, sino información veraz, para que la política pública atienda una realidad. Tener en una vivienda alguna persona con algún tipo de discapacidad y por pena o por X cosa yo no reportarlo, el día de mañana cuando se aplique alguna política pública, esa persona en esa vivienda no está en la cuenta. Claro. ¿Sí? Si vamos a destinar un peso para cada discapacitado, resulta que va a ser menos de lo que realmente hay, porque no se reportó la situación. El INEGI trabaja bajo una ley y hay artículos que preservan la confidencialidad de la información.
no hay, David, en el análisis histórico de la estadística de nuestro país, algún informante que se haya inconformado porque sus datos hayan sido mal utilizados. Todo es estadística. No hay nombres, hay números. O sea, decimos cuántas viviendas por manzana, cuántas personas por manzana, cuántas saben leer. No decimos que ahí vive Luis, Pedro o Juan. O sea, no damos información confidencial. O sea, mis datos quedan guardados. ¿Cómo podemos identificar a la persona que es del INEGI? O sea, ¿cómo sabemos que es del INEGI? Sí, excelente pregunta, David. Hoy en día, con esa percepción de inseguridad que prevalece en todo el país, de la cual no se escapa Quintana Roo, se ha complicado los operativos. Y el INEGI lo que ha hecho es tener una indumentaria pareja para todo el colaborador. Todo nuestro personal. Trae con usted. ¿Sí? Sí, claro. Vemos que aquí nos trajo algo. Sí. Este es un sombrerito que tenemos para todo el personal. Ok, ahora sí que prácticamente el uniforme es. El uniforme. Es unisex, ¿no? Sí, o sea, sí, es unisex. Para hombres y mujeres. Sí. Ahí está el sombrero, tipo Indiana Jones. ¿Me lo puedo poner? Sí, adelante, por favor, David. Ahí está. Ándale. Ahí está. Acá está el logo del INEGI. Ahí está. Este es el chaleco. Mira qué padre. Ahí está el chaleco que podemos identificar. Personal del INEGI. Ahí está el chalequito. Y muy fresco, ¿eh? O sea, y más para el tema de Quintana Roo. Y todos andan con una mochilita de este tipo. Ok. Conociendo México en el INEGI. Ahí llevan sus cuestionarios, ahí llevan su laptop o su Mi Box donde levantan, ahí llevan su equipo Mitsui, porque hoy en día todo lo estamos levantando de manera tecnológica. Ya todo es digital. Ya no es como antes que veíamos la tablita y... Todavía hay algunas encuestas en donde sí tenemos los cuestionarios, pero la mayoría ya es con un equipo Mitsui, un celular, o con una Mi Box, que es una mini laptop, donde ya en campo levantan todos esos datos. Si te das cuenta, con la indumentaria, todo nuestro personal está con eso y con una credencial. Ok, aparte trae una identificación. Y la credencial tiene un número de empleado y esa indumentaria tiene dos datos importantes. Tiene un teléfono 800-111-4634 y tiene el dato de la página del INEGI en internet, www.inegi.org.mx. Si alguien llega a tu casa, David, con esa indumentaria y aún así desconfías, lo que le estamos pidiendo a la sociedad es que desconfías, no des tus datos. Toma los datos de nuestro personal, pídele su credencial, ve cómo se llama, ve su número de empleado y haz una llamada al 800. ¿Sí? Si tienes acceso a internet, entra a la página del INEGI en internet y podrás ver la credencial de nuestro trabajador con su nombre. ¿Sí? Corrobora la identidad. Ya corroborada la identidad, el favor que les pedimos a toda la sociedad de Quintana Roo es que nos ayuden. Que ayuden al Estado, que ayuden a México. Tener estadísticas reales y oportunas permiten focalizar de mejor manera una política pública. No tienen que entrar a las casas nuestros trabajadores. En la puerta, desde la calle, más hoy en día con las condiciones de sanidad a cierta distancia, no tenemos por qué entrar a las casas. Actualmente, bueno, yo me acuerdo hace años, ¿no? Y estoy hablando de hace 25 años, 30 años, no sé cuándo. Más mi hermano participó en un censo, ¿no? De población, seguramente. Y fue bien pagado porque de ahí se compró su bicicleta. Ganaban bien, no sé cómo ganen actualmente, ¿no? Pero le pagaron bien. Y pegaban en las casas una calcomanía donde decía esta casa ya fue censada. Correcto. Actualmente se sigue haciendo. Se sigue haciendo. En un censo de población y vivienda, en el 2020, en todas las viviendas pegamos una calcomanía con un código QR. El hecho de pegar la calcomanía significa que ya fue contada la vivienda. ¿Sí? Y ese código QR de esa calcomanía va asociada a la información de los habitantes de esa vivienda. Cuando hacemos censos económicos, de igual forma pegamos una calcomanía diferente. Los censos económicos son en los establecimientos, en las tienditas, en los supermercados, en los grandes almacenes, ¿no? También pegamos una etiqueta porque eso significa que ya nos dio información, que ya cumplió con un deber cívico. Esto es un deber cívico. Es un deber cívico para todos los mexicanos. O sea, generar información, tener información para tomar decisiones es un deber cívico. Y hablando de información, el tema del COVID. ¿Cuánta gente murió en el COVID? ¿Tuvieron acceso, tienen acceso a esa información como INEGI? Sí. ¿Cuánta gente perdimos? Sí. De nueva cuenta me comprometo a poder mandarte alguna información. Y el dato del COVID, déjame comentarte que aparte de algunas encuestas que se hacen en la materia tratando de recabar información,
el dato del COVID proviene de información oficial. ¿A qué me refiero? Todos los años, como los registros civiles, los CEMEFOS, entregan información al INEGI, y ya procesada, todos los años el INEGI saca datos sobre las defunciones. Y en las defunciones están por muerte natural o por muerte inducida. Ahí están los homicidios, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de las muertes naturales, ya el COVID es la primera causa de muerte, no solamente en nuestro país, sino en Quintana Roo. Hasta el año pasado era la diabetes. Ya este año, con la cifra preliminar que salió del primer semestre del año pasado, ya el COVID es la principal causa de muerte. Pero no el INEGI determina, digamos, la enfermedad o el COVID. El INEGI saca el dato del acta de defunción que nos entrega el registro civil y lo integra con el certificado de defunción que nos entrega el CEMEFO, ¿no? Okay. O sea, nos dan papeletas esas instituciones, y lo que ahí está estipulado por el médico legista o por la funcionaria de registro civil es lo que se agarra de estadística. O sea, el INEGI tiene acceso prácticamente, sabemos cuánta gente murió por suicidio, cuánta gente murió por accidente automovilístico. Por tumores. ¿Cómo estamos en el tema de accidentes automovilísticos? Excelente. Otra estadística que de manera recurrente el INEGI integra. Todas las direcciones de tránsito municipal, los primeros 5 días de cada mes, entregan información de lo que ocurrió el mes anterior. Les tenemos entregados un sistema que se llama el ATUS, accidentes terrestres de unidades urbanas, de ciudades urbanas. Y nos ponen ahí el accidente, los cruzamientos, cuántas personas, y con eso genera estadística el INEGI. En diciembre del 2021 sacó a la luz pública esa estadística georreferenciada. O sea, no solamente el dato de cuántos y dónde, sino el lugar donde ocurrió el accidente. Y tenemos datos en este momento de Cozumel y de Benito Juárez, georreferenciados, ¿sí? O sea, específicamente el lugar donde fue el accidente. Donde fue el accidente. En la medida en que las direcciones de tránsito nos llenen completamente el cuestionario que les tenemos entregado, que nos pongan los cruzamientos, que nos pongan los libramientos, el lugar donde sucedió el accidente, en esa medida se puede georreferenciar, es decir, sacar una coordenada. Y al tener una coordenada, lo puedes ver en un mapa. El mapa no tiene que ser impreso. O sea, teniendo el mapa en tu computadora, puedes manipular y ver lugares donde se hayan dado mayor cantidad de accidentes. ¿Por qué? Porque se pudieron georreferenciar. E ir a la variable, ir al instrumento del accidente y ver de qué se trata, qué fue, qué pasó, cuánta gente involucrada. Entonces también hay estadísticas sobre accidentes de tránsito. Qué interesante todo eso, hasta como para saber dónde puedo poner un tope o un semáforo. Por supuesto. Periódicamente hay accidentes en este cruzamiento, ¿no? Sin lugar a dudas, David, esta contingencia sanitaria de la cual permanece, no nos hemos librado de ella, ha provocado que toda la sociedad, las empresas modifiquen su forma de trabajar e incluso generen más cosas, ¿no? En el INEGI no fue la excepción. Hay estadísticas relacionadas con el tema, con el impacto de esa situación en las personas y en las empresas. Ya tenemos 2 estudios sobre demografía de negocios. Recién salió en diciembre el segundo estudio. ¿Qué se mide? Tenemos la fortuna en México que en 2019 levantamos censo económico, antes del COVID. Ahí está la economía antes del COVID. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios, cuántas personas ocupadas, el valor de la producción, etcétera? En 2020, en marzo, cuando comienzan a darse casos en nuestro país, en septiembre del 2020 levantamos una muestra de establecimientos del censo económico. Dijimos, a ver, 100 de los 1000 establecimientos que levanté, voy a ir a ver qué sucedió con ellos. Que ya tenían datos del 2019, ¿no? Correcto. Un año prácticamente. Exacto. Fui a verificar una muestra. Si los encontré, si ahí estaban, sobrevivieron, están sobreviviendo. Si no los encontraba porque estaban cerrados, fallecieron, tuvieron que cerrar. Es el impacto del COVID. Si encontré nuevos que no estaban en mi relación 2019, nacieron, ¿no? Ese es el estudio demográfico. Hicimos en septiembre de 2020 y comparamos. Y Quintana Roo
es quien más establecimientos perdió en ese periodo de tiempo y quien más personal ocupado tuvo por esos establecimientos que cerraron. Y ahorita recientemente, en agosto, septiembre, hicimos un segundo estudio que en diciembre salió a la luz pública, donde entonces hacemos lo mismo. De lo que había en 2019, ahorita voy a ver una muestra y a ver qué pasó con ellos. A 27 meses de concluido el censo económico, fui a ver qué pasó con una muestra de esos establecimientos. Si persisten, siguen sobreviviendo, ¿no? Si fallecieron, ya están cerrados, o si hay nuevos. Datos igual importantes que permiten tomar decisiones. Claro. Que ahí está en la estadística. No, y que hablan del desarrollo económico de nuestro estado, ¿no? Por supuesto. Que creo que ha sido uno de los estados que más se activó económicamente, ¿no? Por el tema de turismo, ¿no? Hablando como estados que pues actualmente no se han activado muchos económicamente, ¿no? Evidentemente que las decisiones que se han tomado en la materia han beneficiado la actividad. Cuando analizamos, no tengo el dato preciso, pero cuando analizamos lo que sucedió en este estudio demográfico en 2020, Quintana Roo fue de los estados donde más grave se dio el impacto en la economía, ¿sí? Por su vocación turística. Cuando analizamos ya, ahora en 2021, se ve la recuperación que tiene la entidad. Sí, o sea, ya no es la de mayor cantidad de establecimientos cerrados, ya no es la que tiene el mayor cantidad de personal ocupado que está sin empleo. O sea, se ve la diferencia con los números. Qué bueno, los datos en números. Y hablando en el tema de la pandemia, ya estamos sobre el tiempo. La verdad es que nos podemos pasar horas aquí hablando de estadísticas y de números. ¿Hay un censo para la violencia de la mujer? O sea, vemos ahorita por el tema de la pandemia, muchas mujeres sufrieron violencia en sus hogares, ¿no? ¿Hay un censo? ¿Ustedes miden eso? Sí lo hay, David. Sí lo hay. Y se llama la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE. Y se levanta cada 5 años. Tenemos datos 2016 que pueden darnos un panorama de lo que había en Quintana Roo y en el país en el 2016. En 5 ocasiones se ha levantado la ENDIRE. Ahorita en 2022 nos tocó levantarla, que fue la 6ª ocasión. 2021. Concluimos en diciembre del año pasado y los datos van a estar los primeros meses del segundo semestre, en el tercer trimestre. Y lo que mide es no solamente los tipos de violencia, sino los sitios donde ocurren las violencias. Entonces tenemos un dato actualizado para Quintana Roo a mediados de este año, que comparado con el 2016 podremos ver qué tanto hemos mejorado o empeorado. Pero sí hay un dato sobre la violencia. Voy a ser muy claro en esto, ¿no? Porque estamos hablando que mucha información llega a través de dependencias, ¿no? No sé cómo plantearlo, ¿no? Para que nos explique la gente que nos está viendo. ¿Podemos confiar en esa información? O sea, sabemos que mucha gente no denuncia y que ya existe una fiscalía especializada para la violencia contra la mujer, pero mucha gente no se acerca. O sea, ¿ustedes la información que sacan de estos censos es a través de las dependencias o lo hacen de una manera directa con la persona afectada? O sea, vamos a darle transparencia al tema, ¿no? Por supuesto. ¿Es confiable esta información o es información que les dan las dependencias? Por supuesto. Hay 2 tipos de errores en la estadística. El error imputable a quien levanta la información, en este caso el INEGI. Y tratamos de minimizarlo capacitando a nuestro personal, supervisando, validando la información. El otro tipo de error es el error imputable al informante. O sea, si nos dice o nos pone alguna mentira o algo que no es real, ese es el dato que se queda en la estadística. O sea, si van ustedes directamente o se hacen el muestreo directamente en el domicilio. En la ENDIRE, que es el caso de violencia, en la ENDIRE vamos a las viviendas. Más de 3,000 viviendas tenemos en muestra y vamos a cada una de ellas y nos da un dato las personas. En el censo de impartición de justicia vamos a la dependencia. Le entregamos un cuestionario, nos llena los datos, lo validamos con los datos anteriores, si hay incongruencias se los decimos, con la idea de que nos den todos los datos y que los datos sean veraces, ¿no? O sea, aquí está el dato de impartición de justicia o de procuración de justicia. Acá está el dato del INEGI con las personas. O sea, este es con las personas. Si estas cosas se cruzan, o sea, nos pueden dar un indicativo de qué tanta calidad puede ser la información de ambas fuentes.
Si la gente de las casas no nos dice la realidad, o sea, eso es lo que se está captando. Okay. Por eso apelamos al deber cívico y a pedirles de que no solamente nos abran las puertas de las casas, sino que nos den información de calidad. Y te pongo un ejemplo. En el censo de población, cuando yo llego a la casa y le pregunto, oiga, ¿cuenta usted con refrigerador? La persona me dice que no. Yo estoy viendo el refrigerador, pero yo no puedo decirle a mi entrevistador, no hagas caso a lo que te diga el informante, lo que veas tú anota. No podemos dejar esa libertad en la gente que entrevista. La logística es lo que te diga el informante. Oiga, ¿tiene televisor? No. Estás escuchando, estás viendo la televisión. ¿Por qué hace eso la gente? ¿A qué se debe eso? Porque sí lo he visto, en verdad lo he visto, ¿no? Lo vemos hasta cuando son los estudios socioeconómicos, ¿no? Yo trabajé en el sector salud por algún tiempo y cuando vas y haces el estudio socioeconómico, la gente cuenta, no, mi piso es de tierra, o sea, como que muestra la carencia que hay en un hogar, ¿no? O sea, ¿se da también, lo viven ustedes? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué la gente no da la información? Sí lo hemos vivido, David. Sí lo hemos vivido en diferentes momentos. Hay anécdotas de nuestro personal en términos de ese tipo de situaciones. Yo en lo personal creo que de repente existe algún tipo de temor entre algún segmento de la población. No voy a decir que tengo piso de cemento porque el apoyo X ya no me va a llegar. Exacto. No voy a decir que tengo televisión porque hay un programa donde me pueden dar una televisión, ¿no? O sea, algunas cuestiones que pesan en el ánimo de la gente. Que al último no es para eso, ¿no? No es la finalidad. Y al fin y al cabo no es la finalidad, ¿no? O el temor, no reporto que mi condición de vivienda es muy buena o muy buena porque igual me llegan a fiscalizar, ¿no? El INEGI se los va a decir a X persona. A los del SAT. A los del SAT, por ejemplo, ¿no? Pero, insisto, no hay en el antecedente histórico de México el hecho de que algún informante se haya inconformado porque sus datos hayan sido mal utilizados. La ley protege la confidencialidad. El artículo 38 y 42 es muy específico. Solamente para estadísticas. No hacen prueba administrativa ni fiscal en ninguna otra instancia. Es el dato que me das, protegido por la ley. Yo lo convierto en números, ¿no? Yo voy a decir números, cantidades, porque ese es parte de mi mandato constitucional. Recabar información, procesarla, validarla y divulgarla. Ponerla a disposición al mismo tiempo para todos los segmentos de la sociedad. Nos podríamos llevar toda la noche platicando. En verdad le agradezco mucho. Es impresionante ver la cantidad de números que manejan, estadísticas. Soy honesto, yo pensé que esos nada más trabajan cada 10 años, ¿no? Pero vemos que no, que prácticamente todo el año están trabajando. Vemos a la gente en la calle, ahorita veíamos los uniformes que andan para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, los felicito, en verdad. Gracias. Vale usted oro, ¿no? En verdad, toda la información que nos traen, ojalá los gobiernos la utilizaran, ¿no? Porque ahí está y es pública, ¿no? Todos tenemos acceso a ella, hasta nosotros como medios digitales. Ahorita vienen las campañas políticas, ahí están políticos, vayan al INEGI, vean qué le hace falta a la gente, vean la necesidad de la gente, de ahí pueden salir sus propuestas de campaña, ¿no? En efecto, ahí está información para toma de decisiones. ¿Algo más que desea agregar, ingeniero? David, agradecer mucho el espacio, en la medida en que más gente se entere de la información que existe en nuestro país para poder tomar decisiones o para conocer nuestro entorno. Creo que en esa medida seremos una sociedad más educada en lo estadístico. Agradecer también a todas las viviendas y a las personas de negocios que nos aportan información de manera constante, ¿no? Que creen en el INEGI, que reconocen a los quintanarroenses con nuestro uniforme, que van a recabar información de quintanarroenses, de gente que vive en Quintana Roo y que cumplen con su deber cívico de aportar información estadística para luego traducirla en números y en datos que se ofrecen luego a la sociedad. Si la política pública en nuestro país se determina en base a datos, a hechos verídicos, creo que las consecuencias de esa política pública van a beneficiar a la sociedad. Si la sociedad nos da datos reales de lo que ocurre en su vivienda o en su negocio, creo que la política pública que se puede implementar va a atacar esos problemas de fondo, de raíz que puedan existir en ellos. Es una cadenita. Apelamos a esa generosidad, hemos tenido resultados gratos en Quintana Roo. El fomento de la cultura estadística cada día se va acrecentando en los que vivimos en Quintana Roo. Pedimos que nos sigan atendiendo, que confirmen la identidad de nuestro personal y ya confirmado ello, que los puedan atender.
están cumpliendo con una labor. Van, David, por la mañana, muy por la mañana, al mediodía, en la tarde, en las noches, a altas horas de la noche. La clave es encontrar al informante. O sea, puedo tener la vivienda seleccionada, pero si no encuentro personas, voy a ir hasta que yo la pueda encontrar. ¿Chambean los domingos también? Chambean los domingos, chambean los sábados. O sea, lograron contactar con alguien y le dijo, no te voy a atender, yo me voy a las 6 de la mañana, regreso a las 12 de la noche a descansar, o sea, no puedo, pero ven el domingo a las 3 de la tarde, ahí está nuestro personal. Excelente. Ven a las 12 de la noche, llego a esa hora, ahí está nuestro personal. Sí, debidamente identificado, con tal de cumplir con su labor. Porque mientras más información tengamos de las muestras estadísticas, estadísticamente es más acertada la estimación que se hacen de los datos. Excelente. Le agradecemos mucho, ingeniero. David, está el ingeniero Novelo, titular del INEGI. Ábranle la puerta al INEGI. Es importante tener esta información. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tiene micrófonos cuando guste venir. Hay mucho que se quedó todavía en el tintero que podemos platicar más adelante. Nos organizamos, David, y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras, a nuestro productor Israel, Gianfari, Dolmi, a nuestros compañeros Gabo y Eleazar, que hoy están detrás de las cámaras. Muchas gracias, buenas tardes. Esto es Cara a Cara.